Buenos días, hermanos y hermanas. Les saludo en el nombre del Señor en esta ocasión que volvemos a encontrarnos a través de este medio para celebrar así con gozo esta liturgia y escuchar con atención la palabra del Señor. Amén. Oremos. Padre amado, Señor nuestro, primeramente te pedimos tu perdón. Pedimos que nos perdones por aquellas faltas que podamos haber cometido durante esta semana, por aquellas omisiones. Te pedimos que tú nos liberes para que te podamos servir con gozo. Oh Dios Padre, queremos agradecerte, Señor, porque tú nos mantienes con salud y vida en estos momentos que estamos sufriendo esta pandemia a nivel mundial. Amado Señor, queremos agradecerte por esta oportunidad de poder comunicarnos con nuestros hermanos en la iglesia de Puerto Montt y en muchas iglesias de Chile y el mundo que lo deben estar haciendo igual. Te pedimos y te damos gracias por poder utilizar estos instrumentos, Padre Santo, que tú nos pones a disposición para que podamos utilizarnos con todo el bien y seguir haciendo tu obra aquí en la tierra. En el santo nombre de Jesús. Amén. Salmo 16. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomará sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte.
Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Palabra de Dios. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Daré lectura a Primera de Pedro, en capítulo 1, versículos 17 al 21. Leo en el nombre del Señor. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Lectura del Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35. Leo en el nombre del Señor.
en el camino de Emaús. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y vuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Palabra de Dios. Nos disponemos ahora a meditar sobre la palabra del Señor para que ella cobre sentido en nuestro pensamiento y también en nuestro corazón, para disponernos a que el Señor hable a nuestra vida. Pedimos, Dios y Padre nuestro, la inspiración de tu Santo Espíritu al meditar en tu palabra. Abre nuestro entendimiento, danos la capacidad de comprender y la sensibilidad del corazón para hacernos receptivos a esta tu palabra y podamos llevarla a la práctica. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, el salmo que escuchábamos con atención al principio, el Salmo 16, una oración de súplica pidiendo la protección de Dios para que lo libere de la muerte. Una oración que expresa un profundo sentimiento
de gratitud, de alegría y de confianza en Dios. Cuando dice, tú eres mi Dios, todo lo bueno que tengo lo he recibido de ti, y sin ti no tengo nada. Una invitación profunda para no perder de vista nuestra mirada, ¿por qué sabemos nosotros en quién hemos creído? Dios no nos abandonó y no nos abandonará jamás si nosotros descansamos en Él. Palabras de confianza, de certeza, de convicción, de certidumbre. La segunda lectura del apóstol Pedro en su primera carta nos dice que Dios nos ha rescatado de la vida sin sentido. Y el precio que tuvo que pagar por ello fue la sangre preciosa de Cristo. Así nos dice el apóstol Pedro en su primera carta, que nosotros hemos sido purificados y renacidos por la palabra de Dios para amar con sinceridad a los hermanos. Porque en Cristo tenemos una nueva vida. Hemos sido beneficiados de esa obra redentora. Y al ser beneficiados por esa obra redentora, esto implica un compromiso también y una responsabilidad. Porque del momento de la conversión logramos darnos cuenta que hay un antes y un después. Hay cambios concretos operados por la fe. Y esta implica una manera de conducirse en el diario vivir, con cuidado y con respeto. Nos recuerda también la fragilidad de los creyentes, diciéndonos, no solo pensando en el contexto en el cual se expresa, cómo viven como extranjeros, haciendo probablemente alusión a la situación social, política de los miembros de esa comunidad. Y por otro lado, expresando la separación o la disidencia con el entorno de esa sociedad dominante. En ese medio extraño es donde tienen que vivir la vida de manera provisoria. Representa la forma de vida anterior, una vida dominada por la ignorancia y los deseos desenfrenados, vida a la cual renunciaron para vivir bajo el principio de la gracia y la esperanza, la que se debe ver reflejada en su vida cotidiana, en su conducta, en su forma de ser entre los miembros de la comunidad. Si ustedes dicen que Dios es vuestro Padre, deben honrarlo todos los días de vuestra vida. ¿Por qué razón? Porque Dios los libró de esa forma de vida poco provechosa. Los rescató para una nueva vida, pagando un precio muy valioso, la sangre de Jesucristo, la sangre de Cristo. La vida que habían aprendido de sus antepasados, la vida anterior, o como dirían algunos, la vida vieja, la considera como vana e inútil, una vida poco eficaz para honrar y dignificar, y contraria a los enunciados que propone. Los temas principales dentro del pensamiento del pueblo judío estaba precisamente
centrado en la esperanza salvífica de la liberación, desde el éxodo y el exilio. Y por lo tanto, dentro de nuestro lenguaje cristiano, esto también se maneja, pero con unos matices y connotaciones diferentes. El apóstol Pedro, en una reelaboración tipológica del Éxodo, intenta presentar precisamente a Cristo como el Cordero Pascual y de manera análoga remarca la diferencia fundamental entre el estado de ignorancia y esclavitud y la nueva vida en Cristo. Esta nueva vida que se alcanza gracias a la obra redentora de Dios por medio de Cristo. Obra que abarca toda la historia, desde la creación, desde los orígenes hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, este acontecimiento de la redención, de la salvación, tiene una dimensión cósmica. Este acontecimiento de Jesucristo tiene implicancias directas sobre la situación y el destino también de quienes son en esta ocasión interpelados a causa de vosotros. Y de esta manera, todos los creyentes también participan del acontecimiento de Cristo. No solo de su muerte, sino también de su resurrección. Y esto viene a ser, entonces, un impulso poderoso para la recreación de la fe y la esperanza de los creyentes. Y esta fe está fundamentada en el Dios que no abandonó a Jesús entre los muertos, sino que lo levantó y le dio el honor máximo. Esto representa también un apoyo para poder sobrellevar y superar las aflicciones temporales que se reflejan en el contexto general de la epístola. Finalmente, se pone el énfasis en el texto siguiente en la obediencia y en una conducta convergente de esta profesión de fe que se enuncia, invitando al compromiso y a la responsabilidad colectiva, otorgada precisamente por este nuevo nacimiento que han experimentado obedeciendo a la verdad y a la palabra imperecedera de Dios. Es la invitación para obedecer a la palabra de Dios, fruto de este acontecimiento y de esta experiencia de la nueva vida. No podemos olvidar que uno de los ejes temáticos en la Biblia es el amor mutuo y concreto por nuestros semejantes. Lo que viene a ser un indicador de la calidad y profundidad de nuestra fe y de la relación con Dios. Se pone énfasis en el amor fraterno, que es lo único que permite a la comunidad estar unida para afrontar las situaciones, algunas veces conflictivas, tanto internas como externas. El amor es algo que se va construyendo día a día con actitudes concretas, pues sabemos que en la vida cotidiana siempre hay tensiones y conflictos. No habla del amor ni pretende la idealización del amor
porque hacerlo produciría una cierta frustración y engaño. Y lo que es peor todavía, induciría a la hipocresía, que es una de las falsificaciones más comunes del amor, sobre la que precisamente advierte no tan solo Pedro, sino también Pablo. Nos hablan de ello, es que el amor sea sin fingimiento, porque el amor sin fingimiento es el resultado y testimonio de una persona que ha sido transformada y purificada. Ahí encontramos el sentido de la palabra, ser santos. Y que el apóstol apunta precisamente de manera insistente a la exteriorización y eficacia social de la conducta de los cristianos. No se interesa por una interiorización de carácter espiritualista, sino que apunta a la exteriorización de esa nueva vida en Cristo, en hechos concretos, en la vida cotidiana, en la práctica del diario vivir, y que debe ser reflejada en la forma como construimos esa vida en la relación con los demás. Y por lo tanto, aquí la verdad de Dios por medio de Cristo tiene una relevancia importante y es el objeto de la obediencia que refuerza por medio del Espíritu también la autodeterminación y el compromiso voluntario del creyente en esa nueva forma de vida que se fundamenta precisamente en el amor. Y no hay otra manera, porque el amor no se puede imponer a nadie. En su propia naturaleza, el ser humano es libre. Así el amor es hermano de la libertad. El creyente o el cristiano a partir del nuevo nacimiento se incorpora a un proceso permanente y de carácter liberador basado en el compromiso del amor y en la obediencia a la palabra viva y eficaz de Dios que permanece para siempre. Una obediencia voluntaria al mandamiento del amor. Digo esto para darnos cuenta en lo que el relato del Evangelio nos dice en esta experiencia que nos cuentan y nos narran de los caminantes de Emaús. Quizás sea este un pasaje único en el Nuevo Testamento que nos permite observar qué fue lo que pasó el día sábado, cuando todavía no se sabía que esa noche era la vigilia de la resurrección y no el sábado del sepulcro. Un día después, la experiencia de la resurrección trajo una nueva luz y todo cambió definitivamente. Si tuviéramos que pensar cuál sería el ánimo de los discípulos o de la mayoría de los discípulos, por no decir la totalidad de ellos, en la noche del sábado, ¿cómo sería la situación de Pedro, que había negado al Maestro en un momento muy decisivo y no tuvo la oportunidad de reparar esa cobardía? O la nostalgia del discípulo amado, o de las mujeres que tuvieron ese momento en la cruz del espectáculo desgarrador, resonando todavía a lo mejor en sus oídos, o el último grito
de Jesús cuando entregó su espíritu. Y ahora, Cleofas y sus acompañantes nos permiten entender sin mayores dificultades lo que significó para ellos. Podríamos decir que era la muerte de la esperanza y el fin definitivo de todo sentido del proyecto de Jesús. Se volvía todavía para ellos incomprensible lo que había acontecido. Como Jesús se lo revelaría más tarde, no comprendían todavía las Escrituras. Ellos habían visto a Jesús el profeta esperado y en él el cumplimiento de la promesa davídica, quien vendría a restaurar el reino de Israel y que proclamaba la verdadera fe. La descripción de Cleofas marca precisamente su comprensión del ministerio de Jesús de Nazaret. Fue un varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y cómo los gobernantes declararon la sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Son explicables sus excelentes obras, coherentes sus palabras de reconocido carácter. Así lo veía la mayoría de la gente del pueblo. Quizás lo que es inexplicable es la reacción de las autoridades que finalmente los gobernantes permiten y dan muerte a Jesús. Inexplicable su muerte. Finalmente el fracaso del bueno elegido de Dios, del justo, de palabras exactas y firmes. ¿Qué podemos esperar los demás? Es lo que pasa por los caminantes de Maús. Ya van pasando los días y todo vuelve a la normalidad cotidiana. La injusticia seguirá reinando, los poderosos seguirán burlándose del bienhechor e imponiendo sus malas palabras, generando muerte, disolviendo las expectativas y la esperanza de los humildes. La Pascua recordaba precisamente esa gesta liberadora del éxodo de Egipto. Pero esta Pascua, la de Jesús, había significado la muerte del Cordero y no había redención. En 6 días había sido hecha la creación. Y el día sábado estaba destinado a conmemorar y a celebrar ese Dios y su obra maravillosa. Pero este sábado, previo a la resurrección, en particular, solo cabe lamentar, porque la creación fue desechada. Lo más noble que se conoció en ella yace ahora en una tumba, y para el colmo, en una tumba ajena. Son algunas pocas mujeres que se atreven ahora a observar un futuro distinto, pero por la noticia de la resurrección. Pero para salir de este sábado sin Dios, habrá que dar un salto de fe que solo podrán realizar cuando se abran los ojos a las Escrituras.
nos ardía el corazón y puedan reconocer el gesto del pan compartido, que muestra que no todo está perdido, que la esperanza se obstina en seguir viva, porque ese Jesús, el profeta de las buenas obras y de las buenas palabras, el Hijo de Dios, está vivo y aparece en medio de la vida de aquellos que viven bajo la incertidumbre, desorientados por los acontecimientos ocurridos, donde parece que el proyecto de Jesús fue todo un fracaso. Pero no es así. El sábado previo a la resurrección suele ser un día de no muchas celebraciones. Algunas iglesias no hacen nada en ese día. Otras celebran la vigilia de la resurrección o de la esperanza. No deja de ser significativo ese sábado. Es el día del gran silencio, el momento en que fue más cierta que nunca, a lo mejor la frase de ese filósofo, Friedrich Nietzsche, que dijo: Dios ha muerto. En muchos sentidos podríamos decir que nuestra humanidad sigue aferrada a ese sábado. Se ha olvidado y aún no ha creído. Por eso vivimos como vivimos, negando a la humanidad de los otros, poniendo nuestra esperanza en el consumo, postergando el sentido de la justicia y de la solidaridad. El panorama de ese sábado sin gloria es desolador. Nuestra vigilia, sabiendo de la resurrección, es creer ese mensaje temprano de las mujeres que fueron al sepulcro y anunciarlo para que una nueva alborada se produzca para esta humanidad de conflictos. Y en este tercer domingo de resurrección tenemos que reafirmar que Jesús está vivo y continúa reconstruyendo en cada uno de nosotros el sentido de la vida nueva que Él conquistó con su muerte y resurrección. De manera que en medio de todas las vicisitudes de nuestra existencia, Él está ahí para abrirnos las Escrituras y hacernos comprender a cabalidad el sentido que ya tienen, el sentido de la vida vivida en amor, para comprometernos también en obediencia a su reino eterno. Cobra sentido entonces la razón del porqué del sacrificio de Cristo y mayormente el cumplimiento de la voluntad de Dios en la resurrección de Jesucristo, que marca entonces para los que creen en Él una nueva vida que debemos vivir a la luz de la fe, fundamentada en el amor que se abre a la solidaridad y el compromiso con el otro. Que la gracia de Dios sustente siempre nuestra fe y nuestra esperanza, para que en medio de las situaciones que nos toca vivir, en medio de esta gran problemática que vive la humanidad, de esta pandemia, podamos seguir poniendo nuestra mirada en aquel que es la vida y seguir creyendo que es posible vivir la nueva vida en Cristo. Que la gracia del Señor esté con todos nosotros. Amén.
Cristo el Señor. Yo le bendigo con mi loor, porque en el mundo nadie como Él es en mi vida, paciente y fiel, Cristo mi amigo, ya tuyo soy, todo rendido, contigo voy. Tengo un refugio que en el turbión del alma es siempre fiel protección. Con el seguro yo viviré, porque a su amparo caminaré. Cristo mi amigo, ya tuyo soy, todo rendido, contigo voy. Tengo un maestro, doquier yo voy, esos senderos siguiendo estoy. En las tinieblas jamás iré, porque sus luces y amor tendré. Cristo mi amigo, ya tuyo soy, todo rendido, contigo voy. Tengamos una palabra de oración, pidiendo al Señor que nos acompañe a partir de este día en lo que nos ha de acontecer en el diario vivir de esta semana, y que pongamos toda nuestra esperanza en Él. En Él hemos confiado, en Él creímos, y pedimos que su Espíritu esté con nosotros y su presencia continuamente, todos los días, desde el domingo hasta el domingo, y que nos ayude a descubrir su voluntad para hacerla realidad día a día. Quédate con nosotros, Señor. Acompáñanos en nuestro diario vivir y danos la fortaleza y la inspiración de tu Espíritu para poder hacer tu voluntad en todo y podamos vivir en el amor. Por Cristo Jesús nuestro Señor. Derrama sobre nosotros tu bendición que alcanza a nuestra familia y a todo tu pueblo, ahora y eternamente. Amén.